Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabes cuál es el bautismo aquí? El bautismo es que le dice que se bauticen en el nombre de Jesús. El que está en Hechos 28, en Mateo 28, es un mandamiento. Lo que está en Hechos 2 y aquí en Hechos 10 es que se bautice. ¿Sabes qué pasa? Que este es un testimonio. Es un testimonio. Esto que está pasando aquí es un testimonio. Y ellos creían en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero en Jesús no. Por eso dice, bautícese en el nombre de Jesús. Les dice como testimonio a ellos, al pueblo de Israel. Haz de cuenta que estamos en la iglesia ahorita. Y le decimos a los de la iglesia, crean en el Señor Jesús. Crean en el Señor Jesús. Creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo, crean en el Señor Jesús. Y les dice que se bautice en el nombre de Jesús. Y ahora los de solo Jesús agarran este texto como diciendo, no, es que dijo que se bautice en el nombre de Jesús. Porque no indagan. Y lo otro es un mandamiento. Lo que está allá es un mandamiento. Y se hace por fe. Lo que se hace en Mateo 28, que dice aquí, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se contradice la Biblia? En ninguna manera. Nunca se va a contradecir la Biblia. La Biblia es precisa y exacta, porque tiene el poder de Dios y la palabra y la presencia de Dios. Es como estaba diciendo que los que se queden en la gran tribulación, cuando abran, van a abrir en vez de agua sangre, y con eso no vas a poder subsistir, te vas a morir. Y cuando te salga esa úlcera de cáncer en el estómago, imagínate, a los que tengan el sello en la mano derecha, en la frente, les va a salir, porque no quisieron aceptar al Señor, porque no quisieron caminar en el Señor, porque no quisieron darle su vida a Dios, sino que creyeron que su vida era mejor teniéndola ellos. Y fíjate lo que va a venir cuando venga eso. Ahora, ¿quién limpia? El punto de esto, ¿quién limpia las aguas? El Espíritu Santo de Dios las mantiene limpias. Las aguas. Les da, porque Él da aliento de vida a todas las cosas. No solo a la naturaleza. Y la naturaleza, otra cosa. Oigo mucha gente que dice, la madre naturaleza, esto se debe a la naturaleza, y la naturaleza tiene un dueño. ¿Quién es ese dueño? El Señor Jesucristo. Te doy una base bíblica. Señor Jesucristo, tú eres digno de recibir el honor y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, fueron hechas, fueron creadas y existen. Porque el Señor vive ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Otra vez te lo vuelvo a decir. Señor Jesucristo, tú eres digno de recibir el honor y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, fueron hechas, fueron creadas y existen. Porque el Señor las hace que existan, y el Señor le da aliento de vida a todas las cosas. Imagínate. Y ahora la gente quiere ponerlo en la forma de ellos. Es decir, han pasado muchos años y no pasa nada. Y han pasado esto y no pasa nada. En tu vida no pasa nada. Porque si alcanzas la salvación del Señor, entonces quiere decir que tu vida ya está en el cielo. Dice la Biblia que estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra. Que estamos en fe, pero que estamos también aquí, dándole la gloria al Señor. Honor y gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre gloria. Y Él nos ha dado la victoria suya. Esa victoria es de Él, pero nos la comparte a nosotros diciendo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sois mis amigos y hacéis mi voluntad y guardad mis mandamientos. Y nosotros le debemos de dar la gloria, la honra, el honor y la alabanza al Señor. Señor, bendiga esta ciudad, tenga misericordia de México y nos ayude en todo lo que debemos de hacer para honrar su nombre, para predicar el Evangelio, pero que sea con eficacia, que sea en la voluntad de Dios y que sea en el amor del Señor, para honrar su nombre. Porque muchos lo toman como, es que habla un poco fuerte, y es que no, así no.
Acá no me hablan así, pero no eres salvo. Y aquí sí alcanzas salvación. Aquí sí vas a estar en las mansiones celestiales. Aquí sí vas a estar lleno de la presencia de Dios si obedeces la palabra. Si no obedeces, olvídate de lo que te dije. Ahora estoy en Gálatas. Gálatas, en el capítulo 4, capítulo 1 de Gálatas. Gálatas 1, verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, en el poderoso nombre de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Del día malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Hebreos 2, 14. Estoy en Hebreos. Atrás de Santiago, ahí está Hebreos. En el capítulo 2, verso 14 al 18. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Escucha, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué dice? Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Leo desde el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora estoy en Tito. Tito. En Tito, en capítulo 2, del 10 al 14. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo, dice, en el poderoso nombre de Jesucristo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándoles que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos vivamos a este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñando que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Apocalipsis 3, 19, 21 dice así, escúchalo, esta palabra también, una palabra de Dios poderosa en el nombre de Jesucristo. Capítulo 3, 19, 21. Dice, escucha lo que dice el Señor. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué es arrepentirse? Es alejarse del mal y buscar la bondad de Dios y el amor de Dios. ¿A través de qué? De la palabra. Renacimos, hemos sido renacidos por medio de la palabra. Dice, he aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me he sentado ¿dónde? Con mi Padre, ¿dónde? En su trono, dice el Señor Jesús. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, y su Santo Espíritu también. El Señor nos da las arras de su herencia, Santo Espíritu y poder. Nos da su voluntad y su gracia derramada en nuestras vidas para gloria de su nombre, desde ahora y para siempre jamás. Él es todopoderoso. Él es maravilloso y glorioso su nombre. Estoy en Mateo, en el capítulo 25, porque es necesario hacer las obras de Dios, porque es necesario que hagamos la obra de Dios en perfección y en amor. Porque es necesario, porque un día el Señor nos lo va a pedir. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no visitaste al huérfano? ¿Y por qué no visitaste al menesteroso? ¿Y por qué no le diste abrigo al vagabundo? ¿Y por qué no le diste de comer al necesitado? ¿Y por qué no hiciste esto? El Señor nos va a demandar si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios y de darle la gloria a Él y de decirle gracias, porque tú nos das las arras de herencia a tu Santo Espíritu y poder. Y si tenemos el Espíritu Santo, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Estoy aquí en 25, 41 al 46, lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo, dice así. En el poderoso nombre de Jesucristo, entonces te dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí me paro tantito. He encontrado personas en esta vida que dicen: yo conozco un Dios que es santo, que es misericordioso, que es amoroso, y no un Dios que condena. No, pero estamos en pecado y condenados ya estamos. El Señor no nos condenó, nosotros estamos en pecado y el Señor nos invita a venir a Él y estar en la fe de Jesús y la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Pero nosotros creemos que estamos bien,
Pues yo no le he hecho nada malo a nadie, pero yo no he hecho nada malo en él. Se pasó el pecado de Adán y Eva a la gente y por eso vino la muerte. Y el pecado es la muerte. Y ahora el Señor quita la muerte y vence a la muerte si tú haces su voluntad. Y si no, no. Por eso es que muchos, cuando venga al juez justo, como dice en Juan 5, donde habla de justificación o juicio, que unos despertarán para justificación, otros para juicio, habla Juan, habla el Espíritu Santo ahí, revelándole a Juan a la palabra, que unos resucitarán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación, porque no hicieron la voluntad de Dios, porque no les pareció tener a Dios en cuenta, porque Dios vive hoy, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, como no les pareció servirle al Señor, ni creyeron en Él, ni caminaron en Él, no, entonces la gente que está errada, que vive y que paga cursos de pues, todo positivismo. Yo soy positivo, todo positivo, si alguien me habla malo, me alejo de él. O todo debe ser positivo, y no es así. Escucha, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fue preparado para el diablo y para sus ángeles, no para la humanidad. Pero el hombre se ha dejado perder y por eso cae ahí. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos, no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la pregunta que hago yo, esa es la pregunta que el Señor me dice que les haga. ¿Tú crees que cuando dice los justos a la vida eterna? Y ahí me baso en ese texto. Los justos a la vida eterna. ¿Tú crees que es justo que yo me pare y les diga a ellos, como me escribe mucha gente a veces del sur principalmente, hermano, mándele un mandado a mi hermana, hermano, págame 8 meses de renta, porque tengo 5 hijos y no he trabajado en 8 meses, págueme, hermano, mándeme dinero, hermano, mándeme esto, y no aportan nada a la iglesia, no son fieles en la iglesia, no nada, y luego dice aquí, y los justos a la vida eterna. ¿Y tú crees que ellos son justos en hacer eso? ¿Tú crees que si yo me paso pidiéndole, llamándole a la gente, yo soy justo en eso? No es bíblico lo que hacen. Está hablando aquí de las personas que realmente padecen, de los que padecen, si hay que darles. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y dice la Biblia que le demos a la viuda y al huérfano, y que compartamos sus tribulaciones, que les demos. Si les hace falta un cilindro de gas, se los demos. Si les hace falta comida, la llevemos, pero que lo hagamos de corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya está en nosotros, porque el amor de Dios ya ha venido a nuestra vida, y porque el amor de Dios ha estado en nosotros para gloria a su nombre. Nosotros debemos de darle la gloria, la honra y honrar al Señor y adornar la doctrina, como leímos en Tito, en el capítulo 2:10, que adornemos la doctrina, que exaltemos al Señor y que le demos toda la gloria y la honra, el honor y la alabanza, y que exaltemos al Señor Dios Todopoderoso. Estoy en Mateo, en Hechos
Hechos de los Apóstoles, regreso a Hechos en el capítulo 20. En el capítulo 20, de 23 al 28 lo leo en el nombre de Jesucristo, cuando Pablo dice que ya no, que es limpio de la sangre y que ya no verán más su rostro. Pero escucha lo que dice, y de eso debemos de vivir nosotros también, lo que él vivió, debemos de vivirlo nosotros. Dice, en el poderoso nombre de Jesucristo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, leo el 24, pero de ninguna cosa hago caso, pero me esperan tribulaciones, prisiones y tribulaciones, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo, con alegría, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios gratuitamente. Lo ha hecho gratuitamente el apóstol Pablo por convicción. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. La iglesia Él la compró con su propia sangre. Cada uno de los redimidos, cada uno de los que se levantarán, los justos que despertarán para vida eterna, fueron ganados con esa sangre del Cordero de Dios. Con la sangre, hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice, hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios este tema. Porque el Señor pagó por cada alma con su sangre preciosa. Y ellos tendrán el sello de esa sangre. Que esa sangre está en el cielo, en la corte celestial. Este es aceite. Pero esa sangre, el Señor va a decir, Alejandro Pérez Méndez o Carlos Arevalo, fuiste comprado con esta sangre. El diablo te va a querer culpar, pero el Señor va a decir, él fue comprado con la sangre del Cordero de Dios. Porque creyó y vivió conforme a la piedad de la palabra, del Evangelio y de la doctrina del Señor. La doctrina no se impone, se obedece por amor, por convicción, por creer y confesar el nombre del Señor, sabiendo que Él vive y reina. Aunque esta vida se impera por otras cosas, es gobernada por otras cosas, otras circunstancias, nosotros le servimos a Dios. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Porque es nuestro peregrinar. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, amados, yo ruego, y como a peregrinos y extranjeros, que os abstengáis de los deseos de la carne, que batalla contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Los que son de Cristo han crucificado la carne, pasiones y sus deseos. Dice aquí el 27, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre.
Haz lo que Dios te manda. Imagínate lo que Moisés, Elías, Daniel, Job, Pablo, etcétera, pasaron. Imagínate lo que pasó, lo que pasó Moisés, Elías, Daniel, Job, Pablo, Daniel, David, todas las pruebas que pasaron, el apóstol Pablo también. Pablo dice, Él se reveló a mí, y luego dice, Él se reveló en mí. El infierno no tiene poder de ninguna, el infierno no tiene ninguna salida. Si ya caes en el infierno, ya no vas a tener la oportunidad de confesar tus pecados ni de arrepentirte. Ya no hay más que pedir. 5 pecados de muerte que no te llevan al cielo. Uno es la incredulidad. El segundo es el ser frío o caliente, estar en la iglesia y no estar. Si no voy, no voy, no me interesa. El otro es el suicidio. El cuarto, el pecar contra el Espíritu Santo en conciencia, teniendo el conocimiento de Dios y pecar contra el Espíritu Santo, negar y no hacer la voluntad de Dios. Y el quinto, el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente. Romanos, estoy en la conclusión de este tema, he acabado el tema, gracias a Dios. Sea para gloria de su nombre lo que hemos hecho. El Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para gloria de su nombre. Hechos, estoy en Romanos en el capítulo 8, 28 al 39, dice, así es nuestra conclusión. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que los entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, todo esto puede estorbarte. ¿Cómo está escrito? El 36. Por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si hacemos la voluntad de Dios, estamos en la voluntad de Dios, estamos dándole la gloria al Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios. Acuérdate que la sangre habla 3 veces. Una habla ante el Padre, que tenga misericordia porque estamos cubiertos con esa sangre. Y esa sangre clama por las almas que Dios alcanzó para gloria de su nombre. Esa sangre le hace ver al diablo. Esa sangre tiene poder, tiene el poder que Jesús derramó en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Y esa sangre nos hace ver a nosotros, da testimonio de que esa sangre está en nosotros cuando caminamos en el temor y la justicia de Dios y vamos a ser despertados los justos para vida eterna. Escucha esta palabra, es de parte del Señor, es para Dios en el nombre de Jesucristo. Dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. He presentado esta palabra como el Señor me ha mandado. Y esta palabra te va a justificar o te va a sentenciar el día que Dios te llame o se acabe tu luz. Padre del cielo y de la tierra, he presentado tu palabra como tú me has pedido. Hoy te pido que bendigas esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, que dé frutos y que nosotros nos arrepintamos genuinamente ante tu presencia para gloria a tu nombre y que vivamos la vida tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, te queremos dar porque nos has comprado a precio de sangre y porque esa sangre tiene vida y tiene poder en este día. Gracias, Señor, y porque el pacto es de sangre. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra perfecta y maravillosa en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Si tú quieres ser salvo, di: Señor Jesucristo, yo entiendo y comprendo que te necesito. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida del Cordero y viviré para ti. Renuncio a toda obra de las tinieblas, aleja todo mal de mí. Lléname de tu presencia, de tu amor y de tu gracia, y viviré y seré un testimonio vivo para gloria a tu nombre. Si tú quieres ser sano, di: Señor Jesús, por las llagas de Jesús son curados, Señor, y sanados todos los que están enfermos para gloria a tu nombre. Di: por las llagas de Jesús yo soy curado y sanado, Señor, para gloria tuya. Que la comunión, gracias Padre, que la comunión y participación de tu Santo